Bueno, estamos, perdóneme, pero estoy a full. Sí, los dos estamos a full. Me dicen que, ¿no? Sí. que ya es inminente, amigo. Es inminente. A ver, la fuente, que usted lo conoce porque yo se lo conté, una fuente judicial importante, nos acaba de decir hace minutos que la aplicación del fallo de la Corte en la causa Cámara es inmediata. Pasamos limpio de nuevo para quien no escuchó el comienzo o no vio el comienzo. Cámara había sido condenado a 3 años y medio de prisión por negociaciones incompatibles en la causa Radio Aviso. Radio Aviso. Sí. Eso fue dando vuelta, la denuncia la hizo Luis Juez en aquel momento. Esto fue dando vuelta, terminó en la Corte Suprema de Justicia, que hoy difundió su fallo, por mayoría el fallo de la Corte. Y ordena que se convalide el juicio de la Cámara Segunda de Córdoba, de la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba, que hoy tiene uno de sus 3 integrantes, el doctor Ugarte, los otros ya cambiaron por jubilación. Vamos a tener un problemita con el micrófono, así que voy a hablar yo un ratito y te sigo contando cómo está. El fiscal se está trabajando, queda firme los 3 años y 6 meses, por lo tanto la resolución de la Cámara, que es la que debe llevar adelante y es a la que se le notifica el fallo de la Corte, como así a las partes, digamos, a la Cámara Segunda y a Cámara o a su abogado, y por lo tanto la detención es inminente porque la última instancia, no hay otra instancia para apelar. Esto quiere decir entonces que es inminente y es lo que están todos los teléfonos al rojo vivo, si la Cámara Segunda ha hecho cumplimiento o no de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, que es la detención. Faltan saber algunos detalles, donde sería si va a ser trasladado inmediatamente a la penitenciaría o por hoy y mañana a Bower o directamente a la cárcel de Bower. Esto es inminente, hasta el momento no lo sabemos, de todas maneras, incluso si ya ha sido detenido. La fuente, ¿qué me dice? Que primero tiene que haber una resolución de la Cámara Segunda del Crimen, que es el tribunal originario. Sí. Una vez que se conozca la resolución, se va a cumplir con la condena. Pero sí, Cámara va a ir preso. Sí. Bueno, allí en la Cámara, que fue modificándose porque algunos ya se han jubilado, pero hay un camarista excepcional, un gran fiscal, como es el Vasco Ugarte. Juan Manuel Ugarte. Juan Manuel Ugarte, quien lo recordará, fue, entre otros casos, fue la detención y tuvo numerosas serial, causas, ¿no? del violador del serial, entre otras causas. Pero entre Daniel, otras tantas causas, ¿no? Yo recuerdo que estaba el fallo para salir del Tribunal Superior y la defensa de Cámara se valió de una argucia, de una chicanita judicial para demorar ese fallo. Estaba para salir un día lunes el fallo. Sí. Y ese lunes, antes del fallo, lo introdujeron como defensor al doctor Gramática, como defensor de Cámara. Claro. ¿Y qué pasaba? Gramática había sido socio de López Peña en el estudio Besaro. O sea que se tuvieron que apartar. Se tuvieron que apartar y demoraron el fallo. De todas maneras, tiempo después, el Tribunal Superior convalidó el fallo y Cámara fue con sus defensores a la Corte Suprema con un recurso. Sí, pasaron tantos años como abogado también, porque al comienzo, me acuerdo, porque me tocó cubrirlo como periodista, el primer abogado que tuvo fue Carlos Curi. Pero ahí estuvo, pero inmediatamente después se sumó el doctor Roger en la primera etapa. Claro. Después ha ido cambiando, pasó por Albedián y terminó con... el aspecto técnico. Sí. Hablemos un poco del dirigente político que era la esperanza del liberalismo cordobés. Claro. Terminó estallado y preso de numerosas causas por corrupción. Porque no debe haber dirigente más desprestigiado en Córdoba que Germán Luis Cámara. Sí. Es un hombre que quedó preso en una jaula de oro en un country del sur de la ciudad de Córdoba, porque todo el mundo le desconfiaba, todo el mundo llegó la intendencia de Córdoba de la mano de José Manuel de la Sota. José Manuel de la Sota lo asumió después en privado, que había sido el gran error político de su vida. Sí, recordemos. Primero fue la fórmula con De la Sota. Fue vicegobernador fue vicegobernador y como vicegobernador lo puso candidato a intendente, que ganaron, obviamente. Ganaron, ¿no? A Mario Negri le ganó justamente,
en una maniobra que Negri quedó muy enojado con Rubén Martí. Con Rubén Martí en aquel momento porque despegó las elecciones, decían que no se podía y demás, pero con buena voluntad podían haber ido juntas. Allí volvamos a cámara. hubo dos cuestiones, me estás haciendo acordar, hubo dos cuestiones las que vos decís con respecto a Martín. Porque además también apareció como candidato quien había sido secretario allí en la municipalidad, Carlos, que después fue senador por la lista de jueces y todo lo demás. Ahora no me acuerdo el apellido. Entonces eso le iba a quitar voto, que de hecho le quitó. Hablemos de Rossi. Carlos Rossi. Hablemos de Cámara, de su nombre que llegó al gobierno nacional. Lo que me están diciendo en este momento, existe la posibilidad de que no se concrete hoy. La detención. Mañana el panorama va a estar más claro. Eso es lo que dicen las fuentes de... Sí, los más cercanos a Cámara. Pero desde la justicia también consideran que hay que tomarse un tiempito antes de ejecutar la sentencia. Pero volvamos a Cámara, que llegó el gobierno nacional con Carlos Menem y fue interventor de ATC en su primer cargo y después fue secretario de Comunicaciones de la Nación. De allí se vino, ocupó el despacho de lo que es hoy el CFK. Claro, porque estaba en el correo, lo que era el correo. Entonces, claro. Después vino acá, hizo la carrera cordobesa y fue intendente de Córdoba y se retiró terminó en el marco de un escándalo con un récord de opiniones negativas. Un hombre severamente desprestigiado y que nunca más pudo volver a la política. Mucho tuvo que ver el del azotismo ahí, ¿no? Lo vaciaron de poder. Olga Riutor, que había puesto prácticamente el 70% del gabinete, lo que tuvo cerca. Lo dejaron solo. Ese muchacho chocó lo que tuvo cerca y lo que no lo chocó, algunos dicen que se lo quedó. Pero bueno, ahí ¿te acuerdas que la vio por parte del sindicato, incluso del SOE, en todo un juicio para que dejara de ser intendente? Una revocatoria que se llamó. Sí, claro. Y finalmente no prosperó. No prosperó. Y llegó a su mandato, con algunos altibajos. CIGECA se llamaba la comisión que se armó durante la administración de juez y que presidía Juan Carlos Rabat para investigarlo. La investigación esa del amigo Después Rabat. Quedó, que había sido candidato a intendente también en esa misma elección. Era en general a Alais, no llegaba nunca no tener nada, ¿no? Pero después creo que se autoexilió también, porque como en todas las cosas, como ya decía el gran filósofo, no podía salir a la calle. El gran filósofo de AFA, todo pasa. Pero acá no todo pasó. Con el tiempo, después no se supo más nada. Tenía negocios en Cuba, viajaba a Cuba. Bueno, eso lo había tenido previo de la época de Menem, ¿no? Tuvo negocios con personajes del capitalismo gusano, que se llama, de Cuba, de los cubanos exiliados en Estados Unidos después. Sí, ingresaba mucho. Ahora tenía negocios con China. Llevaba muchos productos alimenticios a Cuba. Sí, y después hizo negocios con China, ¿no? Según lo que me dicen. Pero es un hombre que la justicia ha determinado que nos ha vaya llevado preso. todo